presencia. Hoy me acerco a ti. Eres quien llena mi vida de esperanza Un saludo muy especial para todos en esta mañana, hoy martes 15 de julio. Desde aquí, como siempre, les enviamos un fuerte abrazo de cariño. Gracias a todos por acompañarnos en este tiempo devocional. Recuerden, por favor, dejarnos allí su mensaje, su saludo para saber que nos están acompañando del otro lado. Bueno, hoy estamos, recuerden, en nuestro día Coyavín, este día que hemos apartado en la semana para acercarnos mucho más a Dios, para fortalecer, para afianzar nuestra comunión con Él. Tenemos que es nuestro tiempo devocional. También tendremos nuestro tiempo de intercesión al mediodía, un tiempo de oración, un tiempo de meditación también. Y estaremos cerrando con nuestro tiempo de alabanza, que es presencial a las 5 de la tarde en el distrito Marabel y a las 6 de la tarde aquí en el distrito Centro. Ahí les esperamos, no se pierdan este tiempo. Yo les animo a que programen su agenda de tal manera que puedan participar en cada uno de los tiempos y especialmente en el tiempo de alabanza. Bueno, la semana pasada terminamos nuestro tema de la palabra de Dios y la creación. Estuvimos varias semanas meditando en lo que nos dice el libro del Génesis acerca de ese maravilloso relato de la creación y todas las enseñanzas que esto contiene. Y vamos a iniciar el día de hoy con una nueva temática. Vamos a estar hablando a partir de aquí en las próximas semanas de un tema que hemos denominado fidelidad y administración. De eso vamos a hablar. Fidelidad y administración. Y vamos a basarnos en una parábola seguramente muy conocida por nosotros, que es la parábola de los talentos. Seguramente muchos de ustedes la han escuchado en varias oportunidades, la han estudiado, la han leído, y vamos a concentrarnos allí para hablar de fidelidad y administración. De eso vamos a estar hablando las próximas semanas. Y bueno, comencemos diciendo que la habilidad para administrar eficientemente los recursos y los bienes que nosotros tenemos, pues sin duda alguna ocupa un lugar muy importante en el éxito y en el bienestar personal. Una persona que desarrolla la capacidad de administrar bien lo que tiene, pues sin duda va a alcanzar el éxito, la realización, pero además va a gozar de bienestar en su vida, de orden en su mente, de salud en su vida. Porque esa gestión adecuada de los recursos no se limita únicamente a cuestiones financieras, como muchas personas podrían pensar. No vamos a hablar únicamente de cómo administrar el dinero, de cómo hacer un presupuesto. Este asunto de la administración va mucho más allá. Esto abarca un espectro muchísimo más amplio que incluye incluso la administración de nuestro tiempo, de nuestras horas, la administración de nuestra energía también, e incluso la administración de nuestras relaciones con otras personas. Y en un mundo donde los recursos son limitados, la destreza para gestionarlos de manera efectiva se convierte para nosotros en un rasgo invaluable que impacta directamente nuestra calidad de vida y la consecución, por supuesto, de nuestras metas. Un buen administrador de lo que tiene, de lo que ha recibido, es una persona que tiene calidad de vida. Es una persona que goza de bienestar, indudablemente, emocional, físico. Claro que sí. La administración repercute en nuestra calidad de vida y en nuestro bienestar personal. Y en las siguientes semanas vamos a estar abordando el enfoque bíblico de la administración. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca de este asunto que es tan importante y cuáles son los principios que Dios establece
para que nosotros podamos alcanzar buen éxito, tener buen éxito en esa labor. Desde el punto de vista de Dios, y eso lo vamos a entender a partir de esta parábola de los talentos, nosotros somos buenos administradores cuando cuidamos, cuando protegemos y cuando potenciamos las cosas que Él nos ha entregado, conscientes de que un día tendremos que rendir cuentas de nuestra administración. Un buen administrador entonces cuida, claro, un buen administrador protege lo que ha recibido, pero también lo potencia y sabe, está plenamente consciente que un día Dios le va a llamar a cuentas por su administración. Y teniendo entonces esto como marco de referencia, quiero que vayamos a la Biblia precisamente. Vamos a ir al Evangelio de Mateo en el capítulo 25, versículo 14. Y aquí comenzamos a adentrarnos en esta parábola. Vamos a ir con mucha paciencia, paso a paso. Vamos a tratar de extraer toda la riqueza que encontramos aquí. Y vamos a empezar con el versículo 14. Aquí de entrada ya el Señor nos dice cosas que son muy importantes. Miren lo que dice la Biblia. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El reino de los cielos lo podemos entender de esta manera. Un hombre dueño de unos recursos, de unos talentos, que llama a sus siervos, les entrega esos recursos, esos talentos, esas sumas, esas cantidades, y se va lejos. Las bases de la administración se sustentan en dos verdades fundamentales que nosotros encontramos aquí. La primera, que nosotros los seres humanos somos siervos. Ese es el papel que Dios nos ha dado. Y esa es la primera verdad fundamental en todo este asunto de la administración. El ser humano es un siervo. Y la segunda verdad, que es igualmente importante, es que todo lo que tenemos lo hemos recibido. Miren lo que estamos diciendo aquí, dos cosas muy importantes. Primero, Dios nos llama como siervos. Dios nos da el papel de siervos y ya vamos a entender eso qué significa. Pero por otra parte, en segundo lugar, todo lo que tenemos lo hemos recibido. Resulta que estos siervos tenían unos talentos o unas cantidades de dinero, pero esa cantidad la habían recibido. Esas dos verdades son esenciales en todo lo que vamos a hablar. Somos siervos y todo lo que tenemos lo hemos recibido. Este término siervo que encontramos aquí para abordar el primer punto, la primera verdad, tiene que ver con sujeción, con subordinación, con estar sujeto o subordinado a alguien. Entendiendo algo que es muy importante aquí. Y es que nosotros los seres humanos no somos piezas sueltas, sino que nosotros dependemos de alguien que es mayor que nosotros. En este caso, Dios. Y debemos estar sujetos a Él, subordinados a Él. No somos ruedas sueltas que van por allí, que no tienen un dueño, que no tienen un creador, que no tienen un Señor. Estamos sujetos a Dios. Y Él es infinitamente, eternamente mayor que nosotros. Y alguien dirá, sí, pero esto es algo obvio, es algo elemental lo que están diciendo ahí. Pero claro, es algo obvio y elemental, pero que al ser humano le cuesta mucho trabajo aceptar y asimilar. Porque el ser humano considera que está por encima de todo y de todos, que no tiene que rendirle cuentas a nadie de su vida, como si fuera, precisamente, como decíamos ahora, una rueda suelta. No, nosotros somos siervos y eso significa, siendo siervos nosotros, que hay alguien que está por encima, que es Dios. Una buena administración de lo que tenemos, de lo que hemos recibido, inicia
cuando nosotros subordinamos o sometemos nuestra voluntad a Dios, cuando asumimos nuestra posición como siervos. Y el asumir esta posición de siervos de ninguna manera nos motiva a nosotros a actuar por miedo o por obligación, porque aunque somos siervos, y eso es lo que estamos entendiendo aquí en primer lugar, nosotros somos siervos por amor. Ese es el motor del corazón de un siervo. En primer lugar, lo primero que debemos entender es que tenemos un Señor, es que somos siervos, es que estamos sujetos y subordinados a alguien que es Dios, no somos piezas sueltas en el universo. Tenemos un Señor. Pero por otra parte decíamos también que lo que tenemos lo hemos recibido. Miren que este versículo dice, les entregó sus bienes. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros también. Díganme ustedes qué tienen. Cuéntenme ustedes qué tienen. Todo eso lo hemos recibido. Todo eso Dios un día se los entregó a ustedes. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hacemos, lo hemos recibido de parte de Dios. El apóstol Santiago dice que toda buena dádiva, que todo don perfecto provienen de lo alto, que Dios es la fuente de todo, que todo lo que poseemos proviene de la generosidad de un Dios que es bueno. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de su parte. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos. Todo ello sin la intervención de Dios no sería posible. No sería posible. Nada de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que tenemos, sería posible sin la intervención de Dios, sin la generosidad de Dios. Muchas veces el ser humano, en su soberbia, en su autosuficiencia, en su altivez, considera que lo que tiene es el fruto de su esfuerzo y de su trabajo, incluso de su resiliencia, de su fuerza de voluntad, de su determinación. Y alguien podría decir, no, a mí no me vengan con el cuento de que lo que yo tengo me lo ha dado Dios, porque ¿y dónde queda mi trabajo? ¿Dónde quedan los trasnochos, las madrugadas, los esfuerzos que yo he hecho para alcanzar lo que hoy tengo? No me digan que yo lo he recibido de Dios, porque ¿dónde está entonces mi mano allí en todo eso? Mi esfuerzo en todo eso. La pregunta que tendríamos que hacerle a esa persona es, ¿quién le ha prestado la vida en todos esos años para que pueda trabajar y esforzarse? ¿Quién le ha prestado la salud en todos esos años? ¿Quién le ha abierto las puertas y lo ha dotado de habilidades, de destrezas, de vida para que pueda ejecutar ese trabajo? Dios. Siempre volvemos a lo mismo. Todo lo que tenemos le pertenece a Él. Es más, si nosotros pensamos y meditamos en esto que estamos diciendo, la verdad es que Dios, con un soplo, podría disipar todo lo que tenemos. En un instante. Todo depende de Él. Indudablemente. Usted dice, no, fueron otras variables diferentes. De ninguna manera. Fue Dios y siempre ha sido Dios. Si así Dios lo quisiera, en un instante Dios quitaría todo. Dios nos guarde de eso, por supuesto. Porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Pero al final, todo depende de Él. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Y entonces, aquí estamos mencionando dos verdades como punto de partida, que son clave en la administración. Primero, somos siervos, ese es el título que hemos recibido, y ese título no es deshonroso, ese título no es una ofensa, no, ese título significa que hay alguien que está por encima de nosotros, punto final, y ese alguien es Dios, y es necesario despertar a esa verdad lo más pronto posible. Y en segundo lugar, la segunda verdad es que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él, absolutamente todo.
No una parte, no un porcentaje, no es que Dios puso un pedacito, yo puse otro, no, todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Bien, dos verdades muy importantes, pero esta parábola continúa avanzando y el versículo 15 también nos habla de otros elementos que son muy importantes. Vamos a ir a Mateo capítulo 25, versículo 15. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice, a uno dio 5 talentos, una medida. Los talentos eran monedas, eran dinero. A otro, dos talentos. Y a otro, uno. 5, 2 y 1. A cada uno le dio, dice aquí este versículo 15, conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Ah, bueno. Aquí ya nos habla de cantidades. Sí, aunque eran tres siervos y un mismo señor, resulta que no le entregó lo mismo a todos. Habían cantidades, a unos 5, otro 2, al último 1. Y aquí menciona un término que a mí particularmente me llama la atención, que es el término capacidad. A cada uno le dio conforme a su capacidad. Resulta que la capacidad se relaciona con la habilidad y la aptitud. Cada uno de estos siervos tenía habilidades, destrezas, aptitudes y capacidades distintas. Y también la Biblia dice, el apóstol Pablo dice en Corintios, que aún esa capacidad que cada uno tiene, también la ha recibido de parte de Dios. Esa habilidad o esa destreza o esa aptitud, también la ha recibido de parte de Dios. De manera que nosotros entendemos que Dios no solo nos confía sus bienes, que Dios no solamente nos confía lo que tenemos y lo que hemos recibido, sino que Dios también nos da la capacidad para administrarlos. De Él recibimos lo uno y lo otro. Y esta capacidad, y esto también tenemos que reconocerlo, y digamos que esto no debería ser un motivo de conflicto para nosotros, esto no debería amargarnos la existencia, ni deprimirnos, ni entristecernos. Cuando hablamos de capacidad, resulta que la capacidad y la habilidad varía de una persona a otra. Indudablemente, o sea, no se necesita ser un genio para entender que hay gente que tiene más capacidad que otra, que hay gente que tiene más habilidad que otra, que hay gente que tiene más aptitudes que otra, o que tienen ciertas capacidades para algo que tal vez nosotros no tenemos y nosotros tenemos capacidades para otras cosas. Las capacidades varían de una persona a otra. Aquí lo estamos viendo en esta parábola de los talentos. Le dio 5, le dio 2, le dio 1, porque cada uno tenía capacidades y habilidades diferentes, aptitudes diferentes. Eso no es ningún problema. La capacidad varía de una persona a otra. En muchas ocasiones nosotros podemos sentir frustración al comparar nuestras habilidades o nuestras capacidades con las de los demás. Y podemos quedarnos allí, amargados, enojados, frustrados, ¿sí? Eh, anhelando las virtudes o las destrezas que otros tienen. Y saben que ahí nosotros perdemos mucho tiempo cuando hablamos de la administración. Perdemos muchísimo tiempo mirando cómo está el jardín del vecino, mirando qué capacidades tiene el de al lado. Perdemos mucho tiempo ahí, porque saben una cosa, y eso lo vamos a entender en la totalidad de esta parábola. Al final, la gran conclusión de esta parábola es que más importante que la capacidad es la fidelidad. Las capacidades varían de una persona a otra. Yo no tengo las mismas capacidades que tiene el mejor futbolista del mundo, y eso es apenas obvio. Eso no debería ser un problema para mí. Yo no debería perder tiempo tratando de, ¿sí?, de alcanzar esa capacidad o llorando toda la vida porque no tengo esa capacidad. No, son capacidades distintas.
Y al final, lo más determinante no es la capacidad, sino la fidelidad. Porque cuando Dios comienza a llamar a sus siervos, y de eso también vamos a hablar, claro que no por ahora, cuando el Señor comienza a llamar a sus siervos, no evalúa la capacidad, no comienza a ubicarlos en un ranking de acuerdo a sus capacidades, sino que lo que Él resalta es la fidelidad de cada uno o la falta de fidelidad de ellos. En la rendición de cuentas, la capacidad es un tema secundario, es un tema casi sin importancia, porque lo que más resalta el Señor de esta parábola es la fidelidad. ¿Qué importa si las capacidades pueden variar? Dios me llama a mí a ser fiel con lo que tengo, con lo que Él me ha entregado, con lo que yo he recibido. Y la fidelidad, que es más importante que la capacidad, aunque la gente se deslumbra por la capacidad, aunque las capacidades varían, las habilidades varían, las destrezas varían, son diferentes, son distintas, unos tienen más, otros tienen menos, otros son más buenos para esto, otros para esto otro, pero recuerden, lo más importante es la fidelidad. Eso es lo realmente importante aquí. Y la fidelidad tiene que ver con el carácter. La fidelidad está asociada al carácter. La fidelidad tiene que ver con los principios, con la integridad, e incluso la fidelidad tiene que ver también con la fe. Con la fe. No importa si yo no tengo la misma capacidad de este o menos capacidad que este. Lo que Dios está mirando es la integridad de mi corazón, la fidelidad de mi corazón, los principios con los cuales yo hago lo que hago, la fe con la cual yo hago lo que hago. A la gente le preocupan mucho las cantidades y los bienes. Por eso las redes sociales están llenas de una cantidad de gente que está compitiendo todo el tiempo por mostrar lo que tiene. Y una cantidad de gente ingenua también que se deja deslumbrar por las mentiras de las redes sociales, porque le damos mucho valor a la cantidad. Pero lo que Dios examina es la fidelidad, mis principios, mi integridad, mi carácter, mi fe. A Dios no le importa si yo abrazo una gran cantidad de recursos. A Dios le importa cómo lo hice, cómo lo alcancé. Porque ustedes y yo sabemos que hay muchas maneras de lograr las cosas, que hay muchas maneras de prosperar, incluso tomando caminos que no son muy íntegros, muy sanos, muy saludables. Hay diferentes maneras de alcanzar cantidades, pero más que la cantidad, a Dios le importa la fidelidad. Y no debería ser un problema para nosotros reconocer que las capacidades varían de una persona a otra. Los bienes y la capacidad son evidentes a los ojos de todo el mundo, pero la fidelidad solamente es visible a los ojos de Dios. Es mejor ser fiel con poco que tener mucho y ser infiel. Cada administrador, cada siervo tiene una capacidad. Yo no tengo que frustrarme si este tiene más, si este tiene otra, si este tiene la que yo quiero, la que está de moda. Lo que Dios me entregó, los recursos que yo he recibido de Él y la capacidad, la destreza que Él me da también para administrarlo. Y esto que estamos diciendo hasta aquí, porque todavía nos falta seguir avanzando, esto es un duro golpe para el ego de los seres humanos. ¿Saben por qué? Porque el ser humano se niega a someterse a su creador, porque el ser humano insiste en que no le tiene que rendir cuentas a nadie, que lo que él tiene es suyo y ya está, que él es una pieza suelta en el universo y que además lo que él tiene se lo ha ganado con el sudor de su frente, que cuento de que Dios le ha dado, él lo ha conseguido.
esto que estamos diciendo es un golpe muy fuerte para el ego humano. Desde tiempos inmemorables es evidente que Dios ha confiado responsabilidades en el ser humano, en un acto de amor y de gracia, pero también es evidente que el ser humano separado de Dios ha fracasado en su intento de administrar lo que ha recibido. Dios le confió la creación a Adán y a Eva y fracasaron. Ellos dijeron, podemos hacerlo solos. ¿Qué cuento de Dios? Vamos a ser dioses para nosotros mismos. Nosotros vamos a ser dioses. Fracaso total. Y esa persistente independencia del ser humano le lleva a medir su éxito de formas muy superficiales. Hoy en día la gente mide el éxito por los logros materiales. Así no se mide el éxito desde la óptica de Dios. Hoy en día la gente mide el éxito por el éxito profesional que se pueda alcanzar. Hoy en día la gente mide el éxito por el estatus social, por el reconocimiento, por la riqueza, por el dinero, por la fama o el prestigio, entre otras cosas. Porque la gente se enfoca en aspectos tangibles, pero muchas veces pasan por alto lo que es verdaderamente importante, lo que en realidad importa. Y cuando nosotros vamos a la Biblia entendemos que Dios anhela que prosperemos, claro, pero en todas las cosas, no en una sola, no en lo que ve la gente, no en lo que se ve en las redes sociales, no en la apariencia que nosotros le mostramos al mundo. Dios desea que prosperemos, sí, pero en todo. Y con una prosperidad que inicia adentro, en la fidelidad, en el carácter, en los principios, en la fe, en mi dependencia de Dios. Y para esto necesitamos entonces reconocer que somos siervos, reconocer que todo lo hemos recibido de su parte y que más allá de la capacidad que puede variar de una persona a otra, lo que a Dios le importa, lo que Dios está buscando es la fidelidad del corazón. Y quiero que pensando en esto que nos enseña la palabra de Dios, en esta nueva temática que estamos iniciando de fidelidad de administración, vamos a orar, vamos a acercarnos a Él. Padre bueno, hoy te damos gracias en esta mañana y nos acercamos a ti como siervos, reconociendo que tú estás por encima de nosotros. Y también, Señor, aceptando con humildad y con sencillez y con mucha gratitud que todo lo que tenemos lo hemos recibido de tu parte. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos sido soberbios, que hemos sido autosuficientes, que hemos pensado, Señor, que somos piezas sueltas, que no tenemos que rendirle cuentas a nadie. Por todas las veces, Señor, que hemos pensado que lo que hemos alcanzado, lo hemos alcanzado por nuestra propia mano, por nuestro propio esfuerzo, ignorando que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto. Hoy entendemos, Señor, que así como tú nos das los recursos y los talentos, también nos das la capacidad para administrarlos. Y puede ser, Señor, que la capacidad o la habilidad o la destreza varíen o cambien de una persona a otra. Es cierto, Señor. Pero tú no quieres que nosotros nos concentremos únicamente allí. Tú quieres que aprendamos a ser fieles, administradores de lo que hemos recibido. Y la fidelidad tiene que ver con los principios, con el carácter, con la fe, con nuestro ser interior, Señor. Perdónanos por todas las veces que pretendiendo tener éxito hemos tomado atajos y hemos engañado y hemos hecho trampa y hemos mentido y hemos sido astutos, Señor. Perdónanos por todas las veces que pretendiendo tener un poco más hemos dejado, Señor, de honrarte a ti. Tú no quieres, no estás interesado únicamente en las cantidades. Tú quieres fidelidad en el corazón, Señor. Ayúdanos a ser siervos fieles
en todo lo que tú nos has encomendado. Hoy te agradecemos, Señor, y te bendecimos por este día. Y desde aquí bendigo la vida de todas las personas que hoy se conectan con nosotros y te pido que les hagas administradores fieles de todo lo que les has encomendado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, una vez más, un gran abrazo para todos. Que el Señor les bendiga. Los esperamos en el tiempo de intercesión, en los tiempos de alabanza y toda esta semana en nuestras reuniones ministeriales. Chao, chao. Que estén muy bien.